tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el último bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Vamos a presentar a una compañía que está acá en los estudios. La va a presentar Marcelo Duhalde, por favor. Qué placer, muy bien. Sí, para mí es un placer presentarla a una amiga, compañera, investigadora. Es licenciada en Letras de la UBA, docente universitaria, colaboradora de un compañero y amigo nuestro que es Hugo Chumbita. Tiene innumerables ensayos y trabajos, críticas literarias y varios libros publicados. Estoy hablando de Karina Bonifati, que está acá con nosotros. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Acércate bien al micrófono porque así te tomaste. Bienvenida. Gracias a ustedes. Y bueno, un poco la visita de Karina surgió a partir de la publicación de un video la semana pasada por parte de Infobae. Es un video hecho por Daniel Haddad, que también lo pasó en su fiestita de la Facultad de Derecho. Y bueno, esto dio mucho para hablar. Y mejor que hablen los que saben realmente. Por eso le invitamos a Karina para que nos cuente un poco su opinión sobre el tema de este video donde estaban San Martín y Sarmiento de una manera que parece que no es la veraz, digamos, ¿no? No, claro, a mí me pareció primero horripilante realmente la historia como está contada en ese video de Daniel Haddad. No me merece el más mínimo respeto como periodista, como persona y nada. Me parece una tergiversación absoluta de lo que fue el vínculo. Hay una cantidad de cartas entre San Martín y Rosas, pero además, tanto Sarmiento como Alberdi. Yo acá traje para leer de un libro que escribí, que salió en 2010, la reedición en 2024, sobre las madres de los próceres, pero además sobre los próceres, que justamente... Es un libro muy interesante ese que vos estás mencionando, porque además tiene muchísima información que no se conoce sobre el origen de los próceres y sus sí, madres. No solamente la madre india de San Martín, sino la madre de 12 próceres. O sea, que me vengan a discutir, porque no sé si pruebas, porque no es solo los científicos, sino que también uno sabe cosas por inferencia. El secreto de Yapeyú, que es la gran obra de Hugo Chumbita, es la historia de un secreto. Entonces, cuando piden que por favor te den el documento del secreto, es como pedirle a un amante que te dé el carné. No tiene, pero no deja de existir, ¿ok? Exacto. Entonces, acá quiero citar a Sarmiento, que, por ejemplo, le escribe a Alberdi. Yo escribo acá, miren, dice así... Tuvieron muchos años peleándose Sarmiento y Alberdi, ¿no? Digo, pero a veces no se peleaban. Veamos la anécdota. San Martín muere viejo en Francia, como todo el mundo sabe, el 17 de agosto de 1850. En Buenos Aires gobierna Rosas. El tirano resuelve trasladar sus restos, ¿no?, a Buenos Aires, pero no hay tiempo. En febrero de 1852 es derrocado en la batalla de Caseros. Objeto número 1. Derrocar a Rosas, cumplido. De estos liberales, ¿no? Objeto número 2. Borrar la solidaridad de San Martín con Rosas, manos a la obra. Rápido, una biografía de San Martín. Sarmiento le propone el trabajito a Alberdi. Hasta acá escribí yo. Ahora cito a Sarmiento. Usted podría hacerla breve, espiritual, instructiva. San Martín fue una víctima, estoy citando a Sarmiento, pero su expatriación fue una expiación, le tira letra, esto lo pongo yo entre corchetes, le tira letra. Sus violencias, pero sobre todo la sombra de Manuel Rodríguez, se levantó contra él y lo anonadó. Haga usted resaltar este hecho para precavernos. Esta justicia silenciosa pero inflexible que lo alejó para siempre de la América. Hoy es Rosas el proscripto. Sus afinidades las encuentra en el apoyo que prestó al tirano por lo que usted ha dicho, por el sentimiento de repulsión al extranjero. ¿Se encarga usted del trabajo? Fundemos de una vez nuestro tribunal histórico. Y lo fundaron. Y vino Mitre y lo terminó de fundar, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece algo realmente, me da una sensación de lo siniestro. Hace años y años y años, escuchar de nuevo, nosotros diciendo de nuevo cómo fueron las cosas, y otra vez lo mismo, y un montón, y ahora trolls diciendo, no, que la madre, y todo jajaja, es una cosa horrorosa. A mí me dan ganas de llorar, por eso quería
hablar un poco de esto. Bárbaro, ¿no? porque además el ocultamiento permanente de todo, hasta de cosas que son como la corporización de su relación, que es que San Martín le haya dejado a Rosa su sable. Claro. Y esas son cosas que son demostrativas por sí. Pero el problema es que lo repetimos, lo sabemos, la información está, se puede publicar, y sin embargo, machacan con esa crueldad y tienen plata para hacer grandes difusiones como esto, que además realmente, ¿no? A mí, cuando yo veo ese San Martín o ese Rosas, la inteligencia artificial, y si vos, bueno, yo tengo un amigo que le preguntó a la inteligencia artificial, pero es un gran periodista, no importa ahora quién es, que le hizo un diálogo interesante que me mandó de quién es Daniel Haddad, preguntándole por Chabrán, y lo que la inteligencia artificial, cuando uno la sabe usar y le pregunta y investiga, le dice exactamente quién es, ¿no? Que todo lo que se hacía antes por el lado de la mafia, ahora en la conclusión lo dice la misma IA, ahora lo pasa, que era como algo malo, ahora pasa como por bueno para lo que es, bueno, las políticas de Estados Unidos, ¿no? Obviamente, estuvimos hablando antes que vos llegaras del proyecto Haddad, que es un proyecto muy ambicioso que tiene para instalarse como mínimo como el nuevo Héctor Mañeto, y si no es presidente de la República, ¿no? Sí, como decía Mañeto, ser presidente es un cargo menor, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pero a mí me parece interesante lo que pasó con esto de Palantir y la gente que fue disfrazada. Muy interesante. Sí, no, o sea, bueno, todo está muy relacionado, pero quería hacer hincapié en ese Sarmiento y en la hipocresía, ¿no? También de lo que se supone el debate, de lo que se supone que debate. No hay Yo imagino que tu indignación la tendrían los muchachos de Forja en los años 30. Por supuesto, mi abuelo era de Forja. Por eso te Estuvo lo digo. preso en la Martín García. Está muy bien que te indigne, porque eso se va a volver a repetir y hay que hacer una nueva etapa, el revisionismo histórico, y revisar la historia, desmontar la historia oficial, porque se encargan nuevamente. Haddad es uno de los gestores de ese plan, de introducir el pensamiento neoliberal dentro del movimiento popular también, porque fijémonos quiénes fueron a esa reunión en la Facultad de Derecho, no solamente fue todo el espectro. Bueno, ahí es donde uno dice, ¿qué hace ahí Guado de Pedro? Por Dios, o sea, ¿qué pasa ahí? Más. Bueno, y unos cuantos más, ¿no? Yo, como peronista, me lo pregunto, ¿no? Claro. ¿Qué pasa ahí? Y ahí hay una lucha que, bueno, que hay que seguir y y hay que repensar, porque no es solamente la información, lo que porque uno parece que combate contraargumentando. Ellos, de hecho, desde el gobierno, que es un desquiciado el hombre que nos gobierna y todo su gobierno, y la información, y uno se desespera y quiere aclarar y dice, no, porque esto no es así. Uy, dijo, en vez de decir inmortalidad, dijo inmortabilidad. Y me hace acordar a cuando Menem ganó, que decía, yo leí las obras completas de Sócrates, ¿se acuerdan? Claro. Y que obviamente no existe. Y entonces todos El jugador brasileño. nos entretienen con sus desquicios. Y no sé si no hay que dejar de hablar de ellos, porque eso nos quema la cabeza. Lo que pasa es que como ellos tienen el Todo lo control feo. absoluto de los medios de comunicación, de todo tipo, si uno lo poquito que tiene no lo aprovecha, no tenemos vínculo con la masividad, con la gente, ¿no? Con el pueblo. Hay que pensar cómo es, ¿no? Como no sé, yo no soy dirigente Claro, política. pero vos yo lo escribo, dijiste, y al escribir, lo bueno, uno sigue dijiste, escribiendo. vos recién dijiste, presidente cargo menor. Sí, es cierto, el presidente cargo menor es mucho más el daño que ha hecho Mañeto durante toda su vida que los daños que han hecho algunos de los otros que fueron presidentes, porque Mañeto, además, es una cosa que yo trato de decir siempre, no fue una consecuencia de la dictadura, sino fue un instigador y elaborador del proyecto de la dictadura cívico-militar eclesiástica, porque no es que fuera socio. Yo creo que los medios de comunicación fueron los principales interesados en desarrollar la posibilidad de la dictadura, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, ¿no?
Sí. Es tal cual, es tal cual. Ahora, este combate es desigual. Nosotros tenemos este medio de comunicación, es lo que podemos hacer, no podemos hacer más cosas. Me parece que de los sectores populares, de los gobiernos nacionales y populares, se tiene que trabajar en eso. Hay que trabajar, lo decía Jauretche, el pan está crudo, adentro está crudo, la cáscara está cocida. Bueno, ¿eso a qué se refería? A la escuela, a la secundaria, a la universidad, a las distintas formas de transmitir conocimiento a nuestros pibes, a nuestras pibas, a los más humildes. Bueno, se ha modificado en parte eso, pero no se ha modificado profundamente. Faltan muchas cosas por enseñar de la historia argentina. Se tienen conceptos, por ejemplo, el dogma de Sarmiento es muy difícil, hoy en día en la escuela es difícil hablar mal de Sarmiento, es muy difícil hoy en día hablar mal de Sarmiento, porque aparte te lo cruzas en todos los cuadros, en todos los bustos que hay. ¿Cómo puedes explicarlo a Sarmiento, a esos pibes? ¿Cómo le puedes explicar algo que está sacralizado, que es pétreo, no se puede traspasar? Tenés que ir con un taladro para traspasarlo. Por eso digo que eso es tarea de los gobiernos populares, que nunca se terminan de hacer, ¿no? Sí. Que nunca se terminan de... Las críticas de Jauretche, la discusión con Perón, general, usted se va a ir y van a quedar ellos. Claro. El poder siempre está. Los patrones. ¿Quién sostuvo a Milei? ¿Quién lo llevó a Milei del pueblo? Hablamos acá. Esos tipos que después desaparecen y se sientan en la mesa con el próximo gobierno popular. Bueno, esas cosas son las que tenemos que revertir. Para lo cual hace falta decisión política, ¿no? Sí, hay alguno de los que lo instaló a Milei que no va a poder ahora porque tiene un tiempito, parece en Bolivia, está... hay que estar en una cárcel boliviana, voy a decir yo. Está un poquito entretenido en una cárcel de Bolivia, ¿no? Pero lo traigo a colación porque fue uno de los tipos que manejó más la comunicación de Milei antes de la aparición de Santiago y de Bolsonaro. Y de Bolsonaro, pero digo, la caridad bien entendida empieza por casa. Mirá el regalito que nos dejó este muchacho. Sí. Bueno, digo, sobre el tema del muchacho que está preso en Bolivia, indudablemente no llegás a estar al lado de Bolsonaro o al lado del presidente de Bolivia sin un vínculo directo con la Central de Inteligencia Americana. Por supuesto, debe tener un alto grado de vinculación porque es un tipo al que le confiaron parte de su patio trasero. Hay que ver cuánto tiempo está preso. Sí, hay que ver. Lo que pasa que tampoco tiene rasgo de mucha inteligencia, ¿no? La verdad que es muy dejó todos los dedos marcados. Es muy seductor. El tipo hábil. Es como los psicópatas. Yo creo que los psicópatas son seductores, ¿no? Bueno, bueno, pero más además por ese lado. el poder, pero alguien lo maneja. El poder que le da su vinculación con la CIA también, ¿no? Es decir, a mí también ese poder y vas a ver que de seductor puedo llegar a ser. Imagínate. Karina, y vos tenías también tenés varios libros, así que no es solamente el tema de San Martín y... No, escribí varios libros siempre, pero ahora el último que publiqué, ahora escribí una obra de teatro, que eso me parece que es un hecho histórico y los invito, todavía no está, digamos, los cartelitos, pero el 22 de octubre vamos a hacer una lectura única, como una función única de teatro leído por actores. Ajá, qué lindo. Que puedan interpretar las voces para que se entienda más, ¿no? Es un hecho histórico del 9 de junio del 56. Claro, la noche que se conoce más por Operación Masacre, lo que pasó, digamos, en José León Suárez, que cuando fueron fusilados, 12 de los cuales murieron, 5 civiles, pero los militares, dentro de lo que eran los militares del Estado Mayor del General Valle... Y Baceta, Cogorno y... Claro, mi abuela, bueno, hay un ser que es bastante desconocido, que era el mejor amigo de mi abuela, que es Valentín Irigoyen. Claro. El hermano del fusilado. Fusilaron a José Albino Irigoyen y nadie lo conoce la historia, por eso hice la obra de teatro, porque viste cómo pasa con Chumbita, que escribió con León Gieco la canción de Bandidos Rurales y está basado en su investigación de jinetes rebeldes, y quién sabe que Chumbita tiene que ver con eso, todo León Gieco sí, porque la música, el teatro, el arte, o Guernica, amplifica. ¿Cuántos sabríamos que existió un bombardeo en Guernica si Picasso no hubiese... ¿no? Claro. Bueno, entonces un poco
poco por ese lado dije, yo tengo que contar esto. Y entonces conté la versión de mi abuela, que la dejó escrita a través de mi papá, que mi papá que murió. Tenía un vínculo muy estrecho con ese señor, tu abuela. Era como de la familia, Ajá. es más, su hija y mi papá veraneaban juntos, o sea, era la fiesta de 15 de mi tía, que fue diputada nacional de Cámpora al Golpe, pues yo vengo de una familia política de mi padre, mi tía, mi abuelo y mi abuela. Mi abuela escribía revistas para Evita, o sea, es de una familia... Bueno, justamente se está por inaugurar una colección, Ventura Bonifati, que es los apellidos de mi abuela y mi abuelo paternos, en el Museo Evita, con los documentos que yo heredé de ellos. Y ahí hay unas 15 fotos de Valentín Irigoyen. En los años, él era agregado militar auxiliar en Suiza, en Berna, del 50 al 53. Cuando fue el levantamiento de Valle, él era como si fuera el secretario general de ese Estado Mayor. Era el principal hombre de Perón, era un militar oficial de inteligencia, por lo tanto muy discreto, por lo tanto tan discreto que nadie lo conoce. Entonces, es una linda historia. Yo cuento la historia del velatorio de esa noche, cómo fue. Creían estar velando a Valentín, porque hasta los mismos militares, el 10 de junio salió en la Razón, en la Nación, en La Época. Salió como el muerto. Como que lo habían matado hermano. ellos. Bueno, y resulta que recién se dieron cuenta, más o menos después, cuando fusilan a Valle, después, el 12 de junio aparece una rectificación que dice, no era. Y él se logró fugar y nadie conoce su fuga. Y él logró estar asilado en la embajada de Costa Rica, en Palermo, y después fue a Brasil y hizo la resistencia desde Brasil. Bueno, yo estoy haciendo una investigación y mi próximo libro es sobre Valentín Irigoyen, va a salir para la feria por Editorial Octubre. ¿Y la obra de teatro también va a La obra de teatro la vamos a leer el 22 de octubre en el Sindicato La Bancaria, donde el 9 de junio yo hablé de esto, expuse un poco la investigación y conté que existía la obra de teatro. Es cortita nomás, son 7 escenas. Serán 45 minutos, una cosa así, la lectura, ¿no? Y es con entrada libre y gratuita el jueves 22 de octubre a las 19 horas. Bueno, no quiero hablar de todos los actores, todo eso, porque hasta que no esté de La Bancaria. ya está igual, ya tenemos el elenco, está terminando de definirse. ¿Y lo puedes contar el elenco o todavía no? Supongo que sí, la dirige, la obra la escribí en el taller de Patricia Zangaro, porque yo escribo pero no era dramaturga y quería escribir una obra de teatro, entonces me hice el taller el año pasado y en el taller de ella lo escribí, y Raquel Albeniz va a dirigir la lectura de actores. Gabriel Dobchis va a ser de uno de los personajes, de Vicente. Después Constanza Amaral va a ser de La Viva Voz, que es mi abuela, el espíritu de mi abuela de mayor, digamos, a la edad que murió. Después Paola Fontana va a ser de mi abuela joven y Carolina Iannuzzi va a ser de la esposa de Valentín, Blanca Tiscornia. Y faltan los 2 milicos, pero bueno, eso están definiéndose. Yo estoy muy contenta más que nada porque yo no pretendo ser la gran dramaturga que sea la mejor obra de teatro, sí, que se conozca el hecho histórico, claro. ¿no? Sí. Entonces voy a complementarlo con la investigación que está basada en documentación familiar, pero también, ustedes no sé si saben que el 15 de mayo del 56 estuvo el memorándum secreto de la CIDE, con todos los militares que estaban impedidos de salir del país. Entre los generales, el primero es Valle. Claro. Y entre los coroneles, tenientes coroneles, es Valentín Irigoyen. Entonces quería que se conociera quién es este hombre. ¿Quién es este hombre que tanto protagonismo pero sin conocimiento popular, ¿no? Tanto hablamos de un soldado de Perón, ¿no? Yo creo que era que era el soldado de Perón. Era en serio. Y todo lo que ha conseguido en esa época, lo que fueron las posibilidades de industrializarnos y todo está muy relacionado con él y con su actividad. Me llegó una nota de Hugo Chumbita a propósito de esto, y que también hay que marcar que quizá Daniel Haddad sea una de las expresiones más lúcidas de la derecha, porque justamente no es un torpe gorila ciego que niega el peronismo, sino que invita a sectores del peronismo
y quiere integrar el pensamiento neoliberal con el pensamiento nacional y siniestro. popular. No, Y dice Es siniestro. Hugo que en ese sentido, en el videíto que hacen con la inteligencia artificial, San Martín aparece con rastros originarios, no como aparece en la marca historiografía eso, incluso oficial. el color de la piel no es el color que se le pone habitualmente a San Martín, sino que está más cerca del color real que tenía San Martín. Exacto, por su descendencia Bueno, se originaria. ayorna en un lado, pero por otro lado te pone la mentira de San Martín estrechándole la es mano. el caballo de Troya. Es una barbaridad. Bueno, está hecho con inteligencia artificial también ese video. Claro. Así que eso tiene que ver, no el aporte a lo mejor de la edad, sino el aporte de la inteligencia artificial, que respeta algunas cosas que... Y porque hubo también se hizo como circuló mucho esto de Gigliasa, que es un artista que trabajó el daguerrotipo de San Martín, que es como el más fiel, porque es lo más, digamos, lo más parecido a una foto. Claro. El retrato más fiel es el de él, que está en Boulogne-sur-Mer, que es de anciano, digamos, y está basado en esa la figura que se hizo después. Entonces circuló tanto que yo me imagino que... Sobre todo lo pronunciado de los pómulos de los cachetes, que en general aparecía como regordete y rubio en la historiografía oficial, y no era así. Bueno, la imagen de viejo... ojos negros, claro. La imagen de viejo confirma eso. Bueno, pero voy a lo siguiente. Hablábamos hoy. ¿Cuál es la derecha que vamos a enfrentar? No es la derecha esta de Milei, así de exabrupto, es otra derecha. Es otra derecha que se está gestando. No sé si tienen los elementos. Veremos. Es como diría Groucho Marx, si no le gusta esta, tengo otra. Claro. Sí, porque ellos tienen siempre candidatos de acuerdo al análisis momento que hacen del momento y qué se necesita. Porque vos fijate, una de las características fundamentales de Milei fue el revulsivo que les ofreció a los jóvenes, creyendo que con eso iban a conseguir algo. Entonces, eso fue un acto entre comillas revolucionario. Iba a revolucionar lo que estaba pasando, que provocaba un gran disconformismo en todo el pueblo, ¿no? Por lo que pasa es que esos jóvenes, vuelvo a Jauretche, tienen una dificultad muy grande en diferenciar un proyecto neoliberal de un proyecto nacional y popular, una dificultad inmensa. De todas Para ellos maneras, es lo mismo. Lo que está demostrado no es que los jóvenes votaron a Milei. No solo los No, jóvenes, digo por porque en supuesto. el laburo más del 50% y que no eran tan jóvenes votaron a Milei. Y en la cooperativa esa del otro día, también. la cooperativa que tuvo que cerrar el otro día, reconocieron que más de la mitad de los que quedaron sin trabajo habían Si no, votado. no hubiera Es un ganado. problema de los jóvenes ahora, también es un Exacto. problema de los que eran jóvenes hace 20 años, de los que eran ¿Puedo jóvenes hace escuchar 40. un audio sobre San Martín de un amigo que es Alberto Españolo, que es el compañero de Costequi Santillán y de un amigo mío que le pedí, porque me gusta mucho cómo piensa, cómo habla, digo, déjame que quiero en la radio. ¿Lo puedo poner? Ponelo pegado A ver. el Bien teléfono pegadito. pegado al micrófono. Ahí, a ver, Hola Karina, bueno, gracias se escucha bien. por el convite. Sí, la verdad que es uno de los próceres que lo siento en el corazón por su aporte, ¿no?, a la independencia, a las luchas y su sensibilidad con los pueblos originarios, ¿no? Y encierran, digamos, a diferencia, digamos, de la generación del 80, Sarmiento, Mitre y todo eso, que Rivadavia, que llegaron después, ¿no? El antagónico, San Martín de alguna manera encerraba un proyecto de país completamente distinto a lo que realmente hicieron a sangre y fuego esa generación del 80 odiadora, ¿no? Que odiaban al criollo, odiaban a todos aquellos que representaban una amenaza para sus privilegios, digamos. Así que San Martín sí es todavía una brasa que les arde en la historia, ¿no? Y sigue iluminando a los pueblos en función de una independencia que tenemos que lograr definitivamente en estos pueblos, ¿no? Que son sujuzgados en estas tierras del extractivismo y la generación de miseria, ¿no? Así que Haddad es la persona que en el 2000 acusó a los movimientos de desocupado, ¿no? De que estábamos armados, que éramos, digamos así, prácticamente guerrillas
y dolió mucho lo de Darío Santillán, que lo habían asesinado, y él por su programa detallando las armas que tenía nuestro compañero Darío Santillán, ¿no? Así que un personaje nefasto, cómplice también de todo lo que está pasando en este país. Y ahora que parece que quiere acercarse, digamos, por la cuestión electoral, quiere compatibilizar en esa mano que se dan San Martín y Sarmiento, es como cerrar una grieta que en la historia siempre estuvo abierta y fue bien clara, ¿no? Para mí es el antagonismo, ¿no?, de aquellos que sojuzgan a los pueblos, se entregan a las grandes corporaciones, se entregan a lo imperialista, ¿no?, castigando a los pueblos. Así que comparto completamente que, bueno, ese documental es un acto de campaña más de esta gente que, si San Martín se levantara, seguramente le daría su escarmiento. Bien. El nombre del Gracias. compañero. Alberto Españolo. Alberto Español. No con la U como Españolo, no. Españolo, no español. Claro. Del movimiento Porque de si no trabajadores. es el de Landis y todo Claro. eso. De la logia, Sí. de la logia Lautaro, Emite- ¿tenés algo vos? O sea, de la historia, del proceso del partido político al que pertenecía San Martín. Claro, sí, bueno, todo eso también cuando uno discute, o porque yo estoy clases en la facultad, pero he tenido alumnos en el secundario, bueno, no, que las logias, que cuando no existían los partidos políticos, cuando no existía la democracia, las logias era el lugar donde se hacía la política. Claro, Entonces, obvio. y ponerle Lautaro, que es un cacique asesinado, bueno, Claro, ahí te das casi cuenta. una provocación, pues. Claro, es una provocación. Y entonces se horrorizan. Lo mismo que dicen que escuché en redes cosas, estos no piensan, o sea, dice que era pedófilo San Martín porque su esposa tenía 14 años y él 34, pero mi abuela se casó a los 15, mi abuelo no era un pedófilo, Era normal. no sé, era normal. Vos sabés que... Horrible, si querés, que a los 14 años, Sí, bueno, chicos, ¿no? Pero bueno, ¿sabés cuántas más? más? No era tan horrible porque se morían a los 30 y pico de años, o sea que no era tan horrible, porque empezaban mucho antes. Rosa Guarú murió a los 116, más o menos. Pero el promedio no Más era. de 100 vivió seguro. No era Igual el que longeo. yo, que voy a vivir 120. Ese es Lula dijo que... Era en 1760 Rosa Guarú, la mamá de San Martín, Sí. la niñera de él, porque dicen criada, la nodriza, Sí. o sea, la que la amamantó. Y otra cosa que me parece importante de San Martín, que nadie, cuando era chiquitito San Martín, si nació como dicen los que dicen 1778 de verano, ¿sí? En 1778, 79, 80, hasta que se fue a Buenos Aires, el señor, que dicen que es el padre, pero es el que lo crió, fue destituido de su cargo de teniente gobernador de Yapeyú por inmoderación. ¿Por qué? Porque estaqueó al cacique Melchor Avera, era del Cabildo, síndico del Cabildo, y hubo una revuelta, lo estaqueó con un cepo con grillos, hubo una revuelta. Ella se tiene que ir, lo deja con la India, a San Martín. San Martín, cuando un año, dos y tres, fue viendo toda la revuelta de los indios contra los blancos. Ellos eran dos ayudantes blancos, tenía y 90 y pico de indios. Nuestros hermanos los indios, decía él. Bueno, pero quiero decir, este señor se logra hacer un papelito, un papelito que dice que tuvo un buen gobierno en Yapeyú, pero en realidad fue destituido por ser inmoderado con los naturales y andaba buscando laburo y no tenía, se fue a Buenos Aires, estuvo sin laburo, 81, y ahí también Diego de Alvear está en Buenos Aires, probablemente haya tenido vínculo cuando él era chiquito también, porque él se casa en el 82, 1782 se casa, primer matrimonio de Diego de Alvear, o sea que dicen que no se cruzaron, estuvieron muy... Eran primos de San Martín, ¿no? Todos esos los Alvear. No, Alvear es el padre, Diego de Alvear. Diego de Alvear. Vos sabés que mi hermano Eduardo Luis era historiador. Sí, lo he leído un montón. Tiene una larga investigación, pero un libro inconcluso que se llama Pepe. El libro otro Pepe. San Martín.
Ah, y ese lo escribió también con el pelado Ortega Peña, ¿no? No, ese lo escribió solo, cuando ya había fallecido, ya lo habían asesinado a Ortega. Pero quedó inconcluso, no lo terminó. Dejó 5 libros sin terminar, uno sobre los negros en la Argentina, otro sobre... ¿Y por qué no ya los publicó? No están para publicar algunos, todavía, porque... Pero dámelo, yo voy a tratar de que uno se... Yo que escribo por encargo, ¿sabes qué? O sea, yo soy ghostwriter, he escrito un montón de libros, escribí 7 libros con... Publicaron 2 libros póstumos. Uno es ¿cómo se llama? Asesinos sin Fronteras, que es la actividad de la dictadura cívico-militar fuera de la Argentina, en toda Latinoamérica y todo lo demás. Ese es uno que se publicó ya hace 2 años, y el año pasado se publicó otro que es El Tribuno de la Plebe, que es la historia de Ortega Peña. El que ponía su banca los dos escritos por Eduardo. Y... porque el Tribuno de la Plebe era el diario de Dorrego. Y a Rodolfo Eduardo le puso, cuando lo asesinaron, el Tribuno de la Plebe. Y después le quedó sin terminar uno sobre los negros en la Argentina, Pepe, el de San Martín, el de los atentados al gobierno Perón durante del 45 al 55, los atentados que le hicieron al muchos, gobierno. como 5, ¿no? Sí. No, más. ¿Más? Y no solo a Perón, sino al peronismo en su conjunto. Y después los otros 2 no me acuerdo exactamente cuáles son. Pero el de San Martín a mí me interesaba mucho porque él indaga mucho sobre el San Martín que no se conoce, no el San Martín militar, sino el San Martín cotidiano, además, ¿no? Sí, aparte del San Martín lector. Yo di unas charlas con Roxana Yatá, no sé si la conoce, psicoanalista, que también escribió en Página 12, algunas notas periodísticas. Ella es pintora. Bueno, y nosotras que estábamos haciendo un ciclo, que nos falta la última... ¿Te acordás que la última vez que vine acá? Sí. Que en realidad fue por teléfono, nos falta la última charla de ese ciclo, que es momento de concluir. Es como momento de concluir, una vuelta de tuerca a las investigaciones de Hugo Chumbita, y estamos trabajando eso, el tema de la figura del padre. Por eso me parece que ese hombre inmoderado que estaqueaba a un indio, ¿no? Ese no es el modelo de padre de San Martín. El modelo de padre de San Martín es Diego de Alvear, y es interesantísima la biografía de Diego de Alvear que escribe su hija, que es la medio hermana de San Martín, que es Sabina de Alvear y Guard. Claro. Y ahí, bueno, estoy haciendo una investigación sobre ellos son nobles. Entonces, esa cosa de la nobleza, de esa cosa de la lectura, de la inteligencia, no les gusta a los peronistas, como yo, no les gusta, pero como Alvear, no puede ser. Pero las costumbres de Alvear, que le costó la carrera a San Martín, que tuvo vínculo con él, vino con Carlos, en el mismo barco y vivían en el mismo barrio, claro, en Cádiz. O sea, no es que ¿no? Este hombre y la costumbre de Diego de leer, de dibujar, de escribir, no tenía biblioteca Juan de San Martín, el que estaqueaba a los indios en Yapeyú. Era un pobre tipo, era un mediocre Juan de San Martín. Y tampoco Gregoria la veo muy lectora. Todo eso viene de Alvear. Claro. Ese es el modelo. Entonces me interesa ver si las hermanas, medio hermanas, amigas, Chumbita cita, por ejemplo, a Mary Graham, que se reúne con él. Son escritoras, hay muchas mujeres ahí que seguramente han escrito. Entonces, así como Chumbita le puso el oído a las mujeres añosas de Yapeyú, que decían... Yo tengo una amiga adoptada, ¿sí? Ahora escribí una segunda obra de teatro, la estoy terminando. Todo el pueblo, no importa ahora qué pueblo es, todo el pueblo sabía que ella era adoptada, menos ella. Se enteró de grande. Todo el pueblo, las maestras, las amiguitas de 3 años, pero no había que decirlo. Secreto de Yapeyú es esto. Sí, claro. Pasa mucho en los pueblos chicos, eso, muchísimo. Entonces es esto, ¿no? Y entonces cuando hay algo de hipocresía y de crueldad del Instituto Sanmartiniano que dicen, bueno, pero acá el papel dice, y sí, tenía que decir, claro, que era, porque si San Martín no decía que era hijo de ellos, no podía hacer la carrera militar. Entonces la mentira... Claro. Bueno, me haces acordar a que... La lógica...
solamente por la samba que lo denostaba se conocía a Felipe Varela, hasta que hicieron los primeros trabajos, fueron de Ortega y Duhalde, que se recuperó Ay, qué divino ese libro. un caudillo fundamental para la construcción de la Sí, Argentina. sí, sí. ¿no? Eso después los chicos, una vez me llevaron a Belén, Catamarca, un pueblo bellísimo, en la cordillera. Y el entretenimiento del pueblo, los sábados de la noche, era ir a un bar que estaba enfrente, la única plaza que había en el pueblo, donde se encontraban dos amantes. Se sentaban en una sillita y todos se cagaban de risa, pero ellos dos no se dan cuenta, vivían en otro mundo y todo el pueblo sabía que esos eran amantes. Bueno, es eso, ¿no? Sí. Es eso, la historia de un secreto, y es el secreto de Yapeyú, digo, así como Chumita le puso el oído, la oreja, apoyó ahí a las mujeres más añosas que contaron, porque por generaciones habían contado, y a la familia Alvear y todo eso. Yo creo que hace falta que mujeres investigadoras, hombres también, pongan el oído en lo que pueden haber escrito en Europa, en inglés, las francesas, las inglesas, la gente que estuvo con San Martín y eran mujeres. Yo creo que ahí falta investigar. Y yo le pregunté a Hugo y no investigó eso. Entonces, me parece que ahí se abre un campo que a mí me gustaría, bueno, era muy estoy en eso. San Martín, a la relación con las mujeres que las convertía en colaboradoras, ¿no? Además, en cada lugar que estuvo, siempre que había alguna mujer que era... Sí, claro, y bueno, es como Maradona, qué sé yo, bueno, difícil, un hombre tan talentoso, tan hermoso, tan difícil que no esté acompañado, claro, digamos, ¿no? Así es. Bueno, perdón por la comparación, pero... no, bueno, son dos ídolos de este país. Sí, por supuesto. Gracias, Karina. No sé si querés agregar algo más. No, sí, gracias. Muchas gracias por la amable charla. Te agradecemos el entusiasmo enorme que tenés por difundir esta historia que en general es desconocida. O sea, claro. Hoy me acabo de enterar, yo me considero conocedor bastante, pero me entero de cosas que no conocía. No, pero imagínate los pibes, ¿no? Claro, yo me metí en el tesoro, de esto te cuento nada más, en la sala del tesoro de la Biblioteca Nacional, donde yo soy investigadora, me metí a ver libros sobre San Martín y sobre las bibliotecas, o sea, las librerías de San Martín, las diferentes bibliotecas, y qué leía, ¿no? ¿Y por qué leía? ¿Y qué leía? Bueno, de todo leía, ¿no? Esto también habla de lo que decíamos antes. Pero, por ejemplo, falta un libro, me parece que falta un libro que no solamente hable de los libros de él y tenga unas breves reseñas, sino que haga una lectura de sus lecturas. Claro, perfecto. A mí me interesa por qué leía Torcuato Tasso. Bueno, ya es demasiado. Seguiremos charlando con vos y con Hugo y por ahí juntos en algún momento, así seguimos desasnándonos. Más seguido tenemos que traer la compañía. Porque hay muchos puntos, no solo relacionados a San Martín, sino al resto de nuestra historia, que son puntos que no son olvidados, son ocultados. Ocultados. Que es muy y diferente. Alberdi, que al hijo no le dejaba llamarlo hijo, horrible, claro. Alberdi. Es más, lo llamó hijo una vez, le armó un lío. Que dejamos el que viene. Porque acá estamos rodeados por los Alberdi, te voy a decir. Bueno, pero por suerte con buena onda por ahora, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Yo iba al colegio con el como Juan Bautista Alberdi, me lo encontré el otro día. Sí, bien. Puede ser. Nada, lo dicho, gracias Karina. Gracias ha sido Karina Bonifante con nosotros y bueno, tengo unos avisos de parroquia para dar y tengo algunos mensajes de los oyentes, pero vamos a ir. Yo te mandé varios temitas musicales, pero vamos a abrir un poco. No hablamos de. Nos quedan 10 minutos, no tenemos más. Por eso, tenemos muy poquito. Nos quedó hablar del 22 de agosto, lo vamos a hablar en el próximo, ¿le parece? Sí. El doble 22 de agosto, por Trelew, y porque son 75 años del discurso y el acto. Del discurso. En el obelisco, el acto más grande proporcionalmente hablando de la historia argentina. Vos sabés una cosa, que yo me tomé el trabajo de ver la población que tenía la Argentina en el 52, cómo fueron los movimientos, no sé yo cuánto,
Y en el Congreso Peronista del 52 hubo más gente que en los festejos del Mundial de Fútbol del 2022, que parecía que era lo máximo. Bueno, en proporción hubo más gente en el 52 que en el 2022. Exacto, el que se lo llamó el Día del Renunciamiento, ¿no? Falsamente, porque en realidad Evita renuncia el 30 de agosto por radio, porque ella ya estaba enferma. Sí, pero quería renunciar ese día y la gente le decía que no. No la dejaron renunciar, no la dejaron renunciar. Es una maravillosa historia esa también, ¿eh? Bueno, igualmente, vamos a hablar del próximo programa. Hay una gran mentira de Perón, porque Perón... Siga, me causa gracia, porque hace 3 horas que quiero meter un tema musical y no puedo. Pero ¿Y sabes qué? Cuando empezamos este programa me dijo Marcelo, ¿y qué vamos a hacer en 4 horas? Ahora tenemos 3 y no nos da el tiempo. Bueno, rápidamente, Perón dijo que Evita había renunciado por la enfermedad y en realidad Perón no quiso que fuera Evita por la presión que tenía de los militares. Básicamente, sí. Bueno, la despedimos a Karina, muchas gracias Karina, y voy a dar, tengo varios anuncios. ¿Y la música? ¿La música? No, la música la que no tengo tiempo, sí. No, claro. A mí me quedó... Usted quiere hablar también. No podemos pasar un poco. No podemos. Te cuento a Karina y a los oyentes que no estaban antes, que tuvimos un pequeño inconveniente y empezamos tarde el programa. Sí, empezamos menos, hoy menos tiempo. Hoy tuvimos media hora menos de programa porque un inconveniente que hubo. Y entonces, bueno, está todo muy apretado y amontonado. Dale. Sí, disculpas a los oyentes, disculpas a los invitados también por teléfono y presentes acá. Bueno, algunas... ¿Las disculpas a nosotros? No, son responsables como yo. Bueno, ahí va. Con esa frase se concluye que lo que la mayoría del pueblo escogió debemos soportarlo hasta que el mismo pueblo decida lo contrario. Tengan o no tengan razón, o no. Pregunta Livia García de alguna manera. No tenemos que soportar un carajo. Sí, hay una crítica de los oyentes que dice que nosotros leemos las cosas pero no las analizamos ni las debatimos. Hagamos una cosa, hagamos de 5 horas, porque no nos alcanzaba con 4, bajamos a... Yo creo que esto tiene un doble sentido. Uno es que hay que respetar, porque eso es la democracia, pero también hay que concientizar al pueblo cuando se equivoca, tratar de que rectifique y que, por ejemplo, Milei fue votado, sí señor, eso es democrático y patatín patatán, pero también fue engañado porque se prometieron cosas que no se hizo, se hicieron cosas que se habían negado rotundamente que se fueran a hacer, y sobre todo que él, que criticó la casta, trajo la peor casta que encontró de los últimos años del macrismo a que fueran los principales... Revocatoria de mandato que no existe en la Constitución, pero habría que hacerlo, y por supuesto al carajo Milei. ¿Te das cuenta vos, Karina? ¿En qué momento voy a poner yo un tema musical? Yo traje las coplas del payador dedicado a Eva Perón. Lo nuestro es poesía. Pero no lo puedo poner. Dura 2 o 3 minutos, pero no puedo. Yo me callé para que pongan la música. Bien, vamos a dar mañana hay una movilización. Sí. A las 14 horas nos congregamos acompañando a la masiva cantidad de compañeros del campo nacional y popular, del pueblo en general, que está endeudado. Una situación realmente inédita. 20 millones que nos llegan a fin de mes, 6 millones endeudados y 3 millones desahuciados ya directamente por las deudas. Están vendiendo los bancos la base de datos de los deudores incobrables, que son incobrables, que te los mandan a estudios judiciales, que son esos que te llaman 25 veces. Esa es la trampa maldita de Mercado Pago, que se queda con las agendas de la gente que trabaja con Mercado Pago, que hace alguna negociación o lo que fuera, y después te llaman a tus familiares, a tu jefe, al compañero de trabajo y demás, diciendo que vos no pagás. Pero el responsable principal es el gobierno, que desreguló las tasas financieras, la tasa de financiación. Eso es verdad, pero siempre vivimos la dictadura de los bancos. Exacto. Y siempre las tasas de interés sobre cualquier crédito han sido un afano. Recordemos que Perón nacionalizó la banca. A eso, exactamente. Y a eso agregarle de que no hay diputado ni senador ni legislador de la ciudad, digo por el radical amigo que está con Macri ahora, de que saque un proyecto de ley para prohibir las financieras ilegales.
La fintech, como lo Sí, llaman. sí, no solo, y estos tipos que te compran los paquetes de Claro, morosos. son abogados generalmente, sí. Son todos ladris. Sí, es así. Una deuda de, qué sé yo, de 100.000 pesos te lo compran por 5.000 y si les resulta bien y si no, es tal del volumen que no tienen problema. Exacto. Es como una búsqueda de petróleo eso. Pagás 2 mangos por un terreno y en todos esos no encontrás y en uno encontrás y te Hay salvaste un dato para toda la importante vida. para darle a los oyentes. Cuando los llamen para reclamar la deuda antigua, la deuda que ya está vencida y demás que no la pudieron pagar, no le contesten. Sí. Directamente corten, no les hablen. Exacto. Que así pasan a otro y ese otro pasa a otro, ese otro y así van probando. El que contesta pierde. En una época me llamaban a mí, le digo, le confieso, y me decían, ¿está tal persona? Y yo, no, desgraciadamente tengo que comunicarle que falleció. Y no volvían a llamar, no volvían a llamar. Bueno, tengo que hacer un anuncio, me piden los compañeros. El viernes 21 del 8 también, a las 17:30, en la sede del PJ San Miguel, César Malnati 750, el PJ y el Movimiento Frente Popular Patria y Futuro, presentación de un libro, Eve y la fábrica de sombreros, autor Demetrio Iramaín. Presenta su libro y hablará sobre la actualidad política. Bueno, tenía ese deber porque me lo solicitaron los compañeros y también reiterar, mañana movilizamos al Congreso por los endeudados masivos de la Argentina. Y nos estamos yendo, nos quedan algunos minutitos. Usted quería hablar de fútbol, pero lo dejamos para la próxima, porque puede cambiar el panorama. Señor no quiere hablar de fútbol porque su equipo, Argentino Junior, perdió 2-0 contra River. Me siento orgulloso de que los compañeros millonarios estén preocupados por este humilde. Yo no hablo de fútbol. No, Mira, usted mi no. hija fanática de Argentinos. Bien ahí, ¿viste? ¿Viste? Cada vez somos más. Bueno, le digo. yo tengo 3 nietos. fanáticos de Bueno, ¿y por qué no aprende de los más jóvenes? Los más jóvenes le enseñan el camino. O ya usted es un millonario ya incorregible. Ya soy incorregible, no hay vuelta. Bueno, nos encontramos. Muchas gracias, Karina, por estar hasta el final. Nos encontramos el miércoles que viene tratando de ser puntuales a las 12. Que sea a las 12. A las 12. Recuerden que hemos cambiado el horario de 12 a 3.